El acceso a la cultura forma parte de las necesidades básicas de todo ser humano, y el que no lo tengan es una de las causas del empobrecimiento de las sociedades. Así opina la directora del Museo del Canal Interoceánico, Ángeles Ramos Vaquero, quien afirma además que las instituciones culturales están obligadas a buscar las maneras para llegar a la mayor cantidad de gente posible y que tengan la oportunidad de cambiar su vida. Las necesidades que se consideran fundamentales del ser humano se ha ido circunscribiendo las necesidades básicas siempre como educación, salud, vivienda y techo. Y poco a poco hemos separado la cultura de esas necesidades fundamentales del ser humano. Eso al final redunda en un empobrecimiento de nuestra vivencia y de nuestra naturaleza, porque la naturaleza del ser humano es precisamente una naturaleza cultural. Las manifestaciones artísticas, incluso en el inicio de la historia de la humanidad, no estaban separadas de la vida cotidiana del ser humano, eran parte de esa vida. Y con el tiempo la hemos ido separando. Y cuando se habla de economía de subsistencia, pues siempre se piensa en que para sobrevivir, para subsistir, lo único necesario es aquello relativo a la alimentación y al techo. Eso no es así. Nosotros tenemos que hacer un viaje de realidad muy pronto, porque las desigualdades sociales en nuestros países no solo son desigualdades en acceso a una riqueza material, es también una falta de equidad en el acceso que nosotros tenemos a las expresiones y a las manifestaciones culturales. Y nuestras instituciones culturales tenemos necesariamente que proveer el acceso y allanar el acceso de todas aquellas audiencias posibles a nuestras instituciones culturales. Ramos Vaquero plantea que es necesario incluir el acceso a la cultura como un índice de desarrollo y dejar de verla solo como actividad de ocio, a la que se le dedica tiempo y presupuesto solo si sobra. Los índices de desarrollo de nuestros países tienen necesariamente que empezar a valorar el acceso a la cultura como un índice de desarrollo. Esos índices de desarrollo siempre plantean educación como una alfabetización o escolarización. Eso necesariamente no quiere decir que haya acceso a las expresiones o las manifestaciones culturales. Generalmente esas manifestaciones y expresiones culturales se consideran como un extra, como un si sobra. O sea, si sobra presupuesto, pues se lo damos a cultura. Si sobra un día de clase, vamos al museo. Si sobra, se ven como actividades lúdicas o de ocio, que lo son. Los museos, por ejemplo, somos actividades lúdicas, pero en esas actividades lúdicas hay una educación informal. Yo creo que es importante valorar la función que hacemos los museos en esa educación informal y que ese valor agregado que nosotros tenemos en nuestras instituciones museísticas tiene que ser aprovechado por nuestras instituciones educativas de forma proactiva para promover el fortalecimiento, por un lado, de la identidad nacional, por supuesto, pero también el desarrollo del ser humano. Las manifestaciones artísticas, culturales, necesariamente son parte del desarrollo de un ser humano digno, es parte de la dignidad del ser humano. Los problemas de la sociedad de hoy son el resultado de haber separado la cultura cívica de la educación y la salud, apunta Ramos Vaquero. Incluso la falta de belleza en la vida diaria. Si nosotros estamos viendo que hay muchas incidencias de vandalismo, si hay muchas incidencias pues de suciedad en nuestras... Eso es falta también de una cultura que es una cultura cívica, pero ¿qué pasa? Que es que no la podemos separar. Es que el error ha sido nosotros separar lo que es nuestra cultura cívica, lo que es la educación, lo que es la salud. Si la cultura es todo, si el hecho de no tirar basura a la calle es cultura, pero eso también incide en la salud, incide en las inundaciones, incide en tantísimas cosas, en una vida digna. Yo creo que en la medida en que nosotros nos separamos y hacemos compartimiento de qué es lo más importante o qué es lo indispensable del ser humano, y en eso indispensable dejamos la cultura fuera, nosotros estamos empobreciendo el ser humano y estamos empobreciendo su espíritu. Y el empobrecimiento espiritual de los seres humanos los acercan cada vez más a las aspiraciones o a las necesidades más primitivas del ser humano también.
lo desnaturalizan. Primero que somos parte importante de la educación informal. Somos una educación informal, pero además somos instituciones transformadoras. Nosotros en la medida que nos acercamos a las comunidades, porque no solo que las comunidades vienen a nosotros, nosotros también tenemos que ir a las comunidades, tenemos que acercarnos a nuestra audiencia y además crear una audiencia, crear una cultura museística. Una de las, tal vez los aspectos que nosotros nos sentimos más orgullosos aquí en el Museo del Canal es que yo creo que a través de estos 14 años hemos ido interesando la población en el museo, la audiencia ha ido creciendo. Nosotros empezamos con proyectos, por ejemplo, como los niños guías, que es un proyecto muy bonito porque niños de la comunidad hacen de guías ahora en estos días de mayo, que nosotros celebramos el Día de los Museos. Empezamos a hacer un museotón, que era esperar el Día de los Museos hasta las 12 de la noche aquí con chocolate hemos hecho pijamadas donde los niños vienen aquí a oír cuentos, a tomar chocolate y a disfrutar del museo de noche, pero todo el mundo tiene que venir en pijama, incluso los papás. Hacemos muchas actividades con las comunidades indígenas, estamos haciendo muchas actividades, acabamos de hacer una exposición de mola el año pasado que fue extraordinaria, ahora mismo tenemos una exposición en conjunto con un antropólogo del Massachusetts Institute of Technology, MIT, sobre la ceremonia de la chicha, y es la primera vez que esas fotografías de la ceremonia de la chicha son permitidas en público. Hemos tenido aquí los ailas del Congreso Cuna en su inauguración. Tenemos que hacer un esfuerzo de acercarnos a las comunidades y una reivindicación de la diversidad cultural. Otra cosa que nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande también en hacer es que el museo es para todo el mundo. Y hemos hecho un esfuerzo especial con las personas con discapacidades. Nosotros tenemos un programa que se llama Un Museo para Todos, donde tenemos atención especial a la población no vidente, en que nosotros tenemos unas colecciones que ellos pueden venir y tocar y tienen un recorrido que es especial. También con los adultos mayores, que este año nosotros celebramos el tema de museos y memoria en el Mes Internacional de los Museos, que celebramos hoy. Y tenemos un proyecto donde los adultos mayores van a interactuar con los jóvenes en contarles historias, contarles cuentos, contarles experiencias, de manera que se valorice los adultos mayores en la capacidad que tienen de ser portavoces de esa memoria histórica que tiene que ser transmitida. El museo ha buscado plantear el papel que ha jugado el Canal de Panamá dentro de la historia nacional, de allí que no sea monográfico. Es un error pensar que los museos en países como los nuestros, que somos países pobres, nos podemos dedicar a un solo tema monográfico. Pero por otro lado, es absurdo pensar que ningún tema humano se da en el vacío. El tema del canal y la historia del Canal de Panamá no se da en un vacío, se da dentro de la historia de Panamá. Y por muchos años el error había sido siempre plantear este tema desde la perspectiva de los franceses, de los norteamericanos, y nunca como un tema más dentro de nuestra historia nacional. Lo que hace el Museo del Canal a través de su guión museográfico es integrar la historia del canal dentro de nuestra historia. Y por eso hacemos en principio una parte que nosotros dedicamos a las culturas indígenas, porque Panamá tiene una historia riquísima y antiquísima, previa a la construcción del canal, previa a la llegada de los españoles. Y esa historia tiene que contarse con esa amplitud y profundidad. Todo lo que es humano, todo lo que es humano, que es manifestación de la cultura, tiene que ver. Nosotros estamos hablando de un mundo globalizado, pero a la vez queremos que la cultura sea una cultura mirando por un microscopio, una sola cosa. La cultura no es así. Todas las manifestaciones culturales son parte de una historia universal, de una historia global, de una cultura que es global, porque al final los seres humanos en un mundo tan cercano como el que vivimos ahora, lo que tenemos es que darnos cuenta de la dependencia que tenemos los unos en los otros y de una historia común y de un origen común. Y yo creo que eso es un mensaje que tiene que dar el museo a través de las exhibiciones. Y cuando también entendemos las diferencias que tenemos con los otros. Nosotros tenemos que de una vez entender que no pueden haber políticas de desarrollo sin pensar que en ese desarrollo sostenible las instituciones culturales son un pilar, son fundamentales. No solo educación, en cualquier política de desarrollo de un país, la cultura tiene que tomar un papel fundamental, tiene que tener un papel activo.
colectivo. Y las acciones culturales tienen que ser parte también de esa política de desarrollo. Sin cultura no es posible el desarrollo. El desarrollo no solo es material.